Bien, bien jóvenes, vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura. Bien, ya, ahí está la diapositiva. Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Iniciamos nuestras clases de literatura. En este caso nos corresponde, una vez más, la literatura española, siguiendo lo que estuvimos haciendo las semanas anteriores, ¿no? Nos corresponde, ya terminamos este siglo de oro de la literatura española. La semana pasada vimos hasta La vida de sueño, ¿no? Con el teatro. Y ahora nos corresponde, jóvenes, mm, el siglo de oro, en este caso la narrativa, con eh, el Quijote de la Mancha. Y luego de eso avanzamos este contenido y luego avanzamos ya a la literatura del siglo XIX, romanticismo con Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, jóvenes, ese es el contenido. Por favor, ¿se está viendo la diapositiva? Dícenme. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesora. Ya, muy bien. Muchas gracias, chicas, por responder. Y bueno, comenzamos entonces. Bien, aquí tenemos, solo para recordar una vez más, en esta pequeña línea de tiempo lo que hemos venido desarrollando desde las semanas anteriores, ¿no? Que es la Edad Media, con el poema del Music, el Renacimiento, con los temas del Renacimiento que hemos hecho nosotros. Y bueno, usualmente lo hemos reconocido en todo lo que destaca la poesía de Garcilaso, Fray Luis de León. Y luego en el Barroco, y la semana pasada desarrollamos, antes que avance, me olvidé. En el Renacimiento hicimos la novela picaresca también, ¿no? Donde se reflejó la España del siglo XVI, la pobreza. Luego pasamos al siglo XVII y vamos a ver el arte, en este caso el barroco. Desarrollamos la pieza teatral La vida es sueño. Bien, ahora aquí hay una etapa llamada neoclasicismo que se da en el siglo XVIII, pero de los cuales nosotros no vamos a trabajar porque de ahí de frente nos vamos a ir al romanticismo. Pero aquí hay una etapa. Recuerden que este del neoclasicismo lo hemos visto en literatura universal. Ahí lo mencionamos, el llamado siglo de las luces, el llamado siglo de la razón, ¿no? Y acá hay una literatura también breve, pero se va a dar. Y luego ya pasamos al romanticismo. Bien, listo. Nos vamos al Quijote de la Mancha con Miguel de Cervantes Saavedra. Bien, en el caso, jóvenes, de Miguel de Cervantes Saavedra, para comentarles antes de ir a conversar o hablar de su obra en sí, debemos tener en cuenta que ha sido uno de los grandes poetas de literatura en castellano. Si es más, podemos decir uno de los mejores. Como acá dice, gran representante, no solo en España, sino universal. Y esto es debido a su trayectoria, ¿no? A lo largo de sus obras. Este es uno de los poetas jóvenes que va a destacar en todos los géneros. Miguel de Cervantes Saavedra escribe poesía, ¿no? Pero él mismo dice, ¿no? O sea, escribe poesía, pero él sabe que no destaca en la poesía, pero escribe poesía. Luego tenemos que Cervantes Saavedra también escribe novelas. Y inclusive en las novelas, no solo tiene el Quijote de la Mancha, tiene diferentes tipos de novelas, que ustedes lo tienen en su separata. La Galatea, por ejemplo, es una novela, si hablamos de una novela pastoril, así como habían las poesías pastoriles de Garcilaso, en este caso, el Quijote de la perdón, la Galatea es una novela pastoril. Y luego tiene las novelas, novela picaresca también que le hemos mencionado, tiene la novela bizantina, que es una novela de aventuras, en este caso es los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿no? El ilustre la fregona, etc. O sea, escribe diferentes tipos de novelas. Y su máxima novela caballeresca, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces es un hombre que desarrolló todos los géneros. Bien, en el teatro también incursiona, pero definitivamente destaca en novela. Conocido como el Manco de Lepanto porque no participa en esa batalla donde va a perder la mitad de un brazo, ¿no? Y por lo tanto le hacen llamar el Manco de Lepanto. Bien, Cervantes Saavedra tuvo una educación autodidacta, es decir, él aprendió solo. Su familia era bastante pobre. En esos tiempos su padre era doctor y los doctores en la época eran pobres porque iban de pueblo en pueblo, ¿no? Curando a los enfermos, y esto hacía pues que inclusive la gente ni siquiera quería acudir a un doctor porque tenía miedo a que el mismo doctor, como no lo sanara, ellos decían que era un matasanos, así se decían los doctores, o sea, mataba a los sanos, así se decía. Entonces su familia creció mucho en la pobreza. Cervantes no tuvo a veces ni siquiera un papel para poder escribir.
pero sin embargo fue un gran poeta de lengua española. Su apariencia siempre fue de un hombre muy culto, un hombre muy sabio por el lenguaje que manejaba en la época, ¿no? El español de aquel entonces. Esto hizo de que la parte intelectual sea muy reconocida y la gente hablaba pues de él, ¿no? Como un gran, pues obviamente un hombre culto, un gran hombre que pertenecía pues, ¿no? A estos niveles, ¿no? Que se relacionaban con el arte. Y en uno de los momentos donde España tenía problemas todavía con algunos árabes, él va a participar, ¿no? En alguna de las contiendas donde se va a quedar manco. Y luego a su regreso ya de estas contiendas que tienen con los árabes lo van a confundir con un hombre importante, ¿no? Reconocido, pensaba que pertenecía a la realeza, pero no era cierto, ¿no? Por eso que cuando lo van a raptar, lo van a llevar a un barco, al mar, ¿no? Los llamados piratas que le decían. Y sus hermanas, los curas, ¿no? Propio del pueblo donde él vivía, no van a poder juntar el dinero, ¿no? Y si ahí para recuperar, ¿no? A él para su libertad. Entonces esto significó que se la pasara 5 años en alta mar con los árabes que vivían en el mar, los piratas, pues, ¿no? Que robaban a los barcos. Entonces, pero esos 5 años era pues todo un privilegio de haber vivido, porque usualmente la gente que era capturada, si no pagaban tu recompensa, te mataban. Pero ¿por qué no mataron a Cervantes en esta parte de su vida, no? Era porque Miguel de Cervantes Saavedra, la única forma que encontró para poder sobrevivir, porque siempre lo querían matar todos los días, era contando aventuras, contando historias, ¿no? O sea, contando situaciones. Y esto involucró a que todos los días tuviera ese, ¿no? De entretener a los árabes, y es así como logró estar 5 años, hasta que sus hermanas, los curas, ¿no? Que lo conocían, pudieron juntar un dinero y poder dejarlo libre. Por eso se dice que el Quijote de la Mancha está llena de aventuras de diferentes pueblos, o sea, no es un par de aventuras en un determinado lugar, no, él avanza, camina por diferentes lugares. Y jóvenes, para que más o menos tengan la idea de cómo esta majestuosa obra tiene una cantidad de aventuras. Bien, listo, él es el Miguel de Cervantes Saavedra y el Quijote de la Mancha. Inclusive, ¿no? En aquellas épocas jóvenes, en aquellas épocas, los escritores, los autores a veces no contaban con una solvencia económica para poder publicar sus obras. Entonces estos artistas recurrían a otros artistas, ¿no? Pintores, escultores, para que entre ellos se ayuden y puedan publicar sus obras, ¿no? Buscaban el llamado mecenas, ¿no? En la época, pues para eso estaban los condes, los marqueses, gente importante, pues que invertía en la publicación de esa obra. Muchas veces los poetas no podían publicar bajo el dinero, ¿no? Bien, jóvenes, entonces así avanzamos a esta parte de conocer quién fue Miguel de Cervantes Saavedra y nos vamos a la obra en sí ahora, ¿no? Y vamos a las características formales, a las características de estilo, estilo. Pertenece al género épico, estamos hablando épico narrativo, ¿no? En especie es novela, otra dice novela caballeresca, porque justamente su temática me apunta a ello, ¿no? A estas novelas de caballería. Bien, aunque estas novelas de caballería no eran propias en la época, porque estás hablando pues prácticamente siglo XVII, pero sin embargo igual ¿no? Se consideran pues como parte, ¿no? De estas producciones, en este caso de Cervantes, ¿no? Las obras. Bien, eso es con respecto al género, a la especie. El estilo, obviamente él pertenece al estilo barroco, ¿no? Por la gran complejidad y sobre todo en esta novela El Quijote de la Mancha. Habla de los famosos rasgos elaborados, bien, es decir, es con un castellano propio de la época del siglo XVII, ¿no? Elaborados en el sentido de enunciados con mucha coherencia, ¿no? Hay dichos, hay refranes, pero que estas formas del castellano va a ser representada en este caso, por aquellos personajes del pueblo, en este caso Sancho Panza, que va a representar a ello, ¿no? Pero se dedica mucho a la forma de cómo se va a ir expresando a lo largo de la historia. Bien, las llamadas oposiciones, eh, eso también tiene que ver con las situaciones que se van a dar en la obra, ¿no? Que van a marcar estas
los antónimos, ¿no? Como es locura, cordura, ser, parecer, ¿no? Así decía, ¿no? Cuando confundía algo por algo, ¿no? Y en este caso, locura, cordura, porque era parte de la personalidad de cada personaje. Igual que podemos decir cordura y en este caso Sancho Panza, que representa, ¿no? La parte material, ¿no? Mientras que Quijote la parte idealizada, ¿no? Entonces también ellos van a representar los extremos, en este caso con estos valores. Bien, realidad ficción, idealismo y pragmatismo, ¿no? Que son formas que se van a dar en esos rasgos elaborados. Bien, entonces, ¿qué más para terminar aquí? Ya, es muy importante tener en cuenta las tres variantes del lenguaje en aquella época. En aquella época se tenía tres hasta más variantes del lenguaje. Obviamente, cada una de ellas en su propio espacio, en su lugar de origen, ¿no? Ahora, las tres variantes era algo nuevo para esta novela, porque usualmente las novelas propias de la época son narradas en tercera persona y ellas mismas muchas veces ese narrador de tercera persona combina con otros narradores, como es de repente los diálogos o el monólogo, de ahí su importancia. Entonces, con respecto al lenguaje, también tiene que ver con ello, porque van a haber tres variantes del lenguaje, es decir, del castellano en sí. Algo que se tiene que, de una otra forma, verse reflejado, ¿no? En cada uno de los momentos o aventuras que va a vivir el Quijote con Sancho y con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el lenguaje, acá viene el argumento, tenemos el castellano, mejor dicho, ¿no? El castellano del narrador. Es decir, el lenguaje que presenta el narrador es un narrador en tercera persona, porque él va a narrar lo que es el Quijote y lo que hace Sancho Panza. Entonces, esa primera variante es la variante más común, o llamada variante coloquial o variante popular, porque eso va a nacer, ¿no? De los propios pueblos. Es decir, ¿no? Si hablamos del lenguaje, por ejemplo, culto, ¿no? Que es el lenguaje que utiliza en sí el protagonista, por ejemplo, Alonso Quijano, el Quijote, él utiliza un lenguaje, podemos decirle, culto, elevado, porque él es un hidalgo. Entonces, cuando él se expresa ante Sancho, utiliza ciertos modismos propiamente de la época y se lengua el castellano del siglo XVII. Algo que la gente del pueblo, como lo es este Sancho Panza, utiliza otra variante del lenguaje, ¿no? Entonces, ahí también está. Por ejemplo, el Quijote le decía a Sancho, en una de sus aventuras de los rebaños, le decía, en vez de decir sé, él dice, sábate, sábate, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace que otro sea hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claramente del lenguaje que usa el narrador. No estamos hablando del Quijote, perdón, el lenguaje está hablando del lenguaje culto del protagonista llamado Quijote de la Mancha. Él utiliza ese lenguaje debido también a su capacidad por leer tantos libros de caballería, ¿no? En vez de decir yo sé, ¿no? Sábate, ¿no? Entonces es un tipo de lenguaje propio culto de la época. Y que para Sancho se le hacía un poco difícil entenderlo, ¿no? Por las palabras cultas, elevadas que utilizaba. Ese es el estilo, pues el estilo barroco. Bien, por otro lado tenemos el lenguaje de Sancho Panza, que es el lenguaje popular, el lenguaje no propio del pueblo. Usualmente en el pueblo se usaba un tipo de lenguaje que estaba cargado con mucho entusiasmo, con mucha alegría y al punto de poder utilizar frases, dichos, ¿no? Entonces, esto es el lenguaje coloquial, ¿no? El lenguaje, hemos visto el lenguaje narrativo, es del narrador. En este caso, el narrador también va a presentar un tipo de lenguaje porque él es el que va a comentar ciertos sucesos que hace el Quijote y Sancho. Y también tiene un tipo de lenguaje. Entonces, cuando tenemos tres variantes, lenguaje narrativo del narrador, que es un narrador en tercera persona. Luego tenemos el lenguaje del Quijote de la Mancha, ¿no? Un lenguaje muy culto, muy elevado. Y finalmente tenemos el lenguaje del pueblo, ¿no?
el lenguaje del pueblo que es liderado por Sancho Panza. Esos tres lenguajes se van a mezclar y tenemos una nueva forma, un nuevo estilo. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Ese estilo ya se va dando, ¿no? Es el llamado estilo barroco, es un estilo único, ¿no? Que se ha ido dando en un proceso, ¿no? Desde las variantes que tiene. Bien, a eso le llaman, en la sociedad actual le llaman el estilo cervantino, ¿no? Porque son las variantes del lenguaje que se tiene en la obra. Bien, bien, jóvenes, eso es con respecto a las tres variantes, ¿no? Que tiene el lenguaje y que es algo que esta obra no va a ser única en tener ese estilo. No todas las obras tienen tres tipos de lenguaje y bien marcados, ¿no? Marcados en el sentido desde, ¿no? El lenguaje del narrador, que es narrado en tercera persona, el lenguaje propio del Quijote de la Mancha, que es el lenguaje obviamente culto, y el tercer tipo de lenguaje, que es el lenguaje de Sancho, que es el lenguaje más cordial, servicial, propiamente del pueblo. Bien, entonces con eso estamos terminando, jóvenes, las tres variantes del, del lenguaje, que son características propias de este momento. Ya. Bien, vamos a ir ahora al argumento, y ustedes tienen todo su argumento bien explicado ahí en su separata. Bien, tenemos dos partes del Quijote de la Mancha, como ustedes verán ahí. En la primera parte data de 1605 y justamente es cuando él ya regresa de su encierro de los árabes, de estar ahí. Él regresa, ¿no? Y a, como se dice, a poder contar diferentes tipos de historias, ¿no? Entonces es ahí donde él va a crear esta obra, ¿no? Por tantas historias que repetí, 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 ¿no? Ahí tenemos esta primera parte. En esta primera parte, ¿no? Tiene aproximadamente entre 8 o 9 capítulos, ¿no? Y cada uno de los capítulos una determinada aventura, que la hace bastante compleja, de ahí a su estilo. Bien, y una segunda parte, casi se dan cuenta 10 años después, es que había pasado el tiempo, ¿no? Y entonces se dice, ¿no? De que apareció por ahí, ¿no? Porque Cervantes no era el único poeta, habían otros poetas. Entonces apareció un poeta llamado Alonso de Avellaneda. Alonso de Avellaneda, ¿qué es lo que hace? Escribe una narrativa propia de la época, pero utiliza el personaje llamado Quijote en su obra, como si él fuera, pues, ¿no? El protagonista de esa novela de Alonso de Avellaneda. Entonces, Miguel Cervantes Saavedra se siente ofendido, ¿no? Porque están usando a su creación, porque él ha creado el personaje, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, no era para que esté, ¿no? Pueda ser utilizado así nomás. Entonces, viene la controversia, ¿no? Porque Alonso de Avellaneda va a ser notificado, va a ser, ¿no? Sancionado por estar copiando, pero él se sustenta muy bien y dice, pues, ¿no? Que él dice que no es ni una copia, pero para Cervantes, él insiste que sí es una copia, porque no, porque está utilizando su personaje. Entonces, para que no se utilice este personaje, lo que se hace es, pues, no, definitivamente crea una segunda parte, ¿no? En este caso, publicada por eso en 1615, donde utiliza su personaje, el Quijote, pero ya le dio otro énfasis, ¿no? Es decir, otra importancia al personaje. No se desvincula, no es que yo me separo y tú haces esto, no, él está en sí enlazado, pero por los años. Por eso que la diferencia de cuántos años, 10 años donde él publica recién la segunda. Y ahí le da un fin al protagonista, ¿no? Prácticamente el Quijote tiene un final ahí, ¿no? Que todos saben cuál es el final. Entonces, para poder seguir, ¿no? Con su majestuosa obra, él hace por eso, ¿no? Y ahí tenemos nosotros esta primera parte. Bien, entonces para que más o menos ustedes tengan, ¿no? Y ahora sí nos centramos en alguna de las aventuras y puedan entender. Bien, él va a tener tres salidas, dos a la primera, ¿no? Y dos salidas en la primera parte y en la segunda una tercera salida. Bien, entonces, después de las experiencias vividas por Cervantes y todo ello, viene esta parte narrativa. En la primera salida se dice que el Quijote de la Mancha ha perdido la cordura,
a perder la cordura por leer tantos libros de caballería. Tenía su casa habitaciones con libros de caballería. Él se amanecía leyendo. Eso hizo de que se acercara a este mundo caballeresco, y también para que sea parte ¿no? de la sociedad de aquel tiempo. Entonces, porque no todos pues podían este, no tener esa fama que tenía él, ¿no? O ser un hombre, un hidalgo importante. Eso el pueblo es lo que creía del Quijote, de un hidalgo, sí siento, era culto, pero ya los Quijotes eran pobres, habían perdido fortuna, y ya no era lo mismo como en la Edad Media. Entonces, pero Alonso mantenía siempre su postura, ¿no? De ser un gran guerrero, y no, es el Quijote de la Mancha. Bien, entonces, en esta primera salida, después de leer tantos libros de caballería, un día simplemente él decide salir en busca de aventuras, encontrar aventuras y vivirlas, ¿no? Porque todo caballero necesita, pues, ¿no? A proteger a los pueblos, visitar, ¿no? En las casas donde los niños se quedan solos, tiene una misión, todo caballero, ¿no? Define con honor y todo. Entonces, el Quijote, como pierde la cordura, está decidido, ¿no? A que lo armen caballero. Entonces, él vivía en su casa con su ama, su sobrina y algunos amigos que lo visitaban, el cura, el barbero. Entonces, él de un momento a otro vivía encerrado prácticamente en su casa, no salía con tal de leer y acumular, ¿no? Libros y libros. Hasta que un día decide armarse caballero. Simplemente se sale de su habitación y se va, ¿no? Y armarse caballero. Él puede poner a prueba todo su talento, ¿no? Todo su talento que él tiene, ¿no? Pero que sin embargo esto no es suficiente, ¿no? Porque ya no habían caballeros en la época. Sin embargo, él va a volver a retomar esto, ¿no? Este tema de ser caballero. Entonces, él, decidido a armarse caballero, se va al patio de su casa y busca una armadura. Y por ahí encontró una armadura vieja. Pero él, como ya había perdido la cordura, no veía una armadura vieja. Veía, pues, no una armadura reluciente, nueva. Y así se la pone. Se sube y busca un caballo y se va a su establo y encuentra un caballo flaco, blanco ahí, todo escuálido. Y es porque él había descuidado, ¿no? Entonces, pero para el Quijote este caballo era hermoso, pues, ¿no? Y le pone el nombre Rocinante, que viene del rocín. Rocín es majestuoso, maravilloso. Es así que él se arma, sale, se pone su armadura y se va a buscar. En el camino se va dando cuenta de que todo caballero necesita una ceremonia, no es que simplemente ese caballero no se le nombra y se hace todo un festejo. Entonces, él al salir está buscando ahora un castillo donde hay un rey para que lo nombren caballero, ¿no? Y en el camino va a pasar por mucho, sale de La Mancha, va avanzando, y por ahí se encuentra una especie de feria donde están pues la gente que vende, ¿no? Le dice ventero. El ventero es el primero que lo va a recibir. El ventero le dice, señor, ¿no? ¿Qué desea? Porque él quería entrar. Pero para el Quijote, esa venta, esa posada, no era una simple venta. Para él es el palacio. Por eso que como él confundía las cosas, entonces la gente le decía de que no, que se ha confundido, ¿no? Que esto no es ningún castillo, es simplemente ¿cómo se dice? Como un mercadillo, algo así, ¿no? Donde la gente llega a vivir y así compra cosas. Entonces él se molesta, ¿no? Porque él no está loco, dice, ¿no? Él está, ¿no? Diciendo que es un castillo y así es. Entonces, como él se había sacado las armaduras, ¿no? Al momento de llegar para que lo nombren caballero, entonces el ventero, que lo ve, le dice, pues, ¿no? De que no era posible, ¿no? Porque esto no era un castillo, porque eso no era, él no era el rey, pero el Quijote sigue insistiendo, ¿no? O sea, va más allá ¿no? Idealiza mucho. Y el ventero, pues, le da mucha pena y le dice, señor, bueno, si usted quiere que el nombre caballero será después, porque ahorita tengo que atender. Y le dice que se retire un poquito más allá, ¿no? Ahí hay de un pozo y él se pone ahí a descansar, ¿no? La gente lo miraba, algunos le tiraban cosas, lo pifiaban, pero a él no le importa eso. Él se pone ahí y se queda ahí a descansar, se saca la armadura y viene el herrero. Y el herrero se molesta, ¿no?
porque el Quijote está en su sitio, ¿no? Y ahí viene la pelea, ¿no? El ventero tiene que intervenir para que estos hombres no peleen y no lleguen a mayores. Pero el Quijote le decía de que ese sitio era él porque le estaba esperando que se lo nombre caballero. Y entonces, es así como el ventero, decidido a que ya el Quijote vaya a su casa y descanse porque se le vio un hombre mayor, ¿no? Insiste y lo nombra caballero. El ventero lo nombra caballero. Y Quijote se va contento porque ahora es un caballero, el Quijote de la Mancha, ¿no? Y mientras él estaba y lo estaban nombrando caballero, obviamente la gente decía, no, este hombre está loco, va de pueblo en pueblo, como que la gente ya tenía tirria, ¿no? A la actitud del Quijote. Entonces, la última paliza que fue porque él, ya vestido de caballero, supuestamente nombrado como caballero, él tiene que ayudar a los pueblos, tiene que defender a los pueblos, y a veces se metía en cada lío. Entonces la gente decía que este hombre estaba loco, ¿no? Que no era un hombre correcto, ¿no? Pero era parte de su forma de ser de él. Entonces el Quijote, ¿no? Al ser nombrado caballero, obviamente se tiene que retirar, pero otra vez se encuentra con un problema en la entrada del pueblo. Para esto, la sobrina, ¿no? La criada, están buscándolo a él por todos los lugares, porque la gente comentaba de que él había, ¿no? Lo habían visto por ahí, montado en un caballo, es así que ellas se preocupan por él y entonces lo van a buscar. Le dicen al cura y al barbero que también son amigos del Quijote, le dicen de que van a ir a buscar al Quijote, ¿no? Porque se ha escapado y no está en su casa. Entonces, el cura y el barbero, mientras estas mujeres fueron a buscar a la sobrina, a la criada, ellos hacen y queman los libros de caballería del Quijote, para decirles luego al Quijote de que ya no están sus libros porque habían personas que se lo habían robado. Pero lo cierto es que ellos quemaron los libros, sin que él se diera cuenta porque se encontraba pues, en el hospital. Ya cuando la sobrina, la nana, la criada lo encuentran, entonces ya él está todo golpeado, todo maltratado, porque la gente de la venta lo había golpeado para que se vayan, porque sí que estaba loco. Entonces estaba todo golpeado, herido, ¿no? Y entonces cuando llega su criada, su sobrina, le dice, tío, ¿no? ¿Qué pasó? Y dice, no, que esta gente, ¿no? No me sabe reconocer. Entonces ellas le dicen que lo van a acompañar a su regreso a casa. Y se dieron cuenta de que había perdido la cordura, pues, ¿no? Por eso que se dejó. Entonces el Quijote se retira a su casa con su criada, con sus amigos, ¿no? Que es el cura y el barbero. Así, jóvenes, termina esta primera parte, ¿no? Que está cargada pues con una serie de situaciones, ¿no? Propias debido al protagonista. Bien. Luego, terminada la primera salida, o llamada salida, ¿no? En la segunda salida, ya Don Quijote tiene bastante claro cuál es su nivel, ¿no? O sea, cuál es su función. Él es un caballero. Entonces tiene que ayudar a los pueblos, tiene que ayudar a las personas y todo, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, Don Quijote se da cuenta de que él está solo y que necesita, pues, ¿no? A un escudero para que lo acompañe. Y es ahí como aparece, eh, bien. Eh, Luego de estos jóvenes, ¿no? En esta segunda parte, después de todo ello, el Quijote recupera los de las heridas, se recupera de los golpes y ahora está decidido a volver a salir en aventuras, pero siente que le falta algo. Siente de que él solo no puede ser y que todo caballero tiene un escudero. Y es ahí que en la segunda salida él va a buscar a su vecino, ¿no? Porque Sancho Panza es su vecino, ¿no? Sancho Panza no tenía mucho contacto con el Quijote porque el Quijote era un hidalgo, ¿no? Tenía su hacienda, un hombre muy culto, muy respetado. Y el Sancho Panza pues tenía sus borricos, su familia, ¿no? Pequeña y liviana. Entonces cuando el Quijote busca a Sancho, le comienza a hablar, ¿no? De los caballeros y con su lenguaje muy elocuente lo convence a Sancho de ir en aventuras. Y Sancho va porque el Quijote en esas cosas que le decía de que él iba
a tener cosas materiales, ¿no? Que va a ganar, pues, ¿no? Al momento de conquistar los pueblos. Y como Sancho, pues, no era bastante humilde, entonces se deja llevar por las palabras del Quijote, ¿no? Que le convencen, ¿no? Y Sancho está decidido, pues, a acompañar y ser su escudero, ¿no? Le dice cuál es la misión de ser escudero. Entonces, pero Sancho también se preocupa porque le dice, Señor, ¿no? Señor, yo no tengo un caballo como el de usted, yo no tengo, ¿no? O sea, ¿dónde voy a, no puedo, alejarme por mucho tiempo? Le dice de la familia, y él le dice que no, que solamente va a ser un tiempo corto, y que no se preocupe si no tiene, un caballo, de repente tiene por ahí un borrico, ¿no? Para que él no se canse de caminar. Y es así como por eso que Sancho, ¿no? Aparece en las primeras imágenes, ¿no? De los libros, acompañado pues de un borrico, ¿no? Entonces, así inician jóvenes las aventuras que van a tener en esta segunda salida. Bien, en esta segunda salida, por ejemplo, está la de los molinos de viento, que es algo que ustedes lo tienen aquí en la separata, para que acá haya un fragmento, realmente, de los molinos de viento. ¿No? Que es una de sus aventuras conocidas y clásicas, ¿no? Donde el Quijote va a confundir a los molinos con gigantes, ¿no? Va a decir que esos brazos son las hélices, ¿no? Del, del, de los molinos. Sancho le decía, y siempre le dijo, ¿no? De que esos no eran gigantes, que eran molinos. Le explicaba, pero el Quijote siempre lo cortaba y le decía que no le contradiga, que eso no es cierto, que lo que él está viendo son gigantes y punto, ¿no? Como diciendo, no me contradigas, tú solamente eres mi escudero y por eso me tienes no que obedecer, algo así. Entonces, Sancho muchas veces ya lo deja, ¿no? Porque él es el Quijote, él es el caballero y entonces tiene la razón, algo así, ¿no? Entonces aquí viene una parte del fragmento, ¿no? Acá dice en su separata Jóvenes de Ustedes, en página 2 dice: del buen suceso que al valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginaria aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz se recordarán. La aventura va guiando nuestras cosas. No, perdón, comienza acá. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero. Entonces, así inicia, ¿no? Esta parte de los molinos de viento, donde definitivamente Sancho le dice, pues que no. Sancho dice, ¿qué gigantes? Dijo Sancho, dice. Aquellos que allí veis, respondió su amo, de los brazos largos que suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mira vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí padecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. ¿No? Entonces ahí vamos a ver cómo el Sancho insiste, ¿no? Pero al final el Quijote está decidido a pelear y se va solo y lo deja atrás a Sancho. Le dice, tú quédate, ¿no? No tengas temor, ¿no? Yo voy a ir, le dice. Y el Quijote se va, pues, ¿no? Supuestamente a combatir con esos gigantes, ¿no? Eso ustedes lo tienen ahí en la separata como fragmento. Otra aventura joven más para que ustedes tengan también aquí es con respecto a la aventura de los rebaños de oveja, que también ellos están por ahí después de los molinos. Según y aquí justamente vamos a ver por aquí, tengan las imágenes. Esta es la imagen básica, ¿no? De cómo era el Quijote con su armadura, su caballo babieca, que era blanco, bueno, su imagen X, ¿no? Y Sancho Panza, todo gordito, como los ven ustedes ahí, y su borrico, ¿no? Él andaba en su borrico. Bien, por ejemplo, esta imagen que está aquí señalando es una imagen de los famosos rebaños de oveja, donde el Quijote quiere confundir que debajo de esos rebaños de oveja hay pues no, el enemigo, ¿no? Que están escondidos, camuflados con los animales. Entonces Sancho le decía, ¿no? Que no, que eran ovejas que se le veía hacia lo lejos en la colina, que estaban descendiendo. Pero el Quijote es terco, ¿no? Terco dice porque dice que no, que sí, realmente se están infiltrando, ¿no? Para poder entrar al pueblo. Y le dice a Sancho, vamos, ¿no? Vamos a atacar, vamos a defender. Y cuando se acerca se da cuenta de que realmente eran ovejas, ¿no?
y estaban ahí porque venían, ¿no? De pasear con sus amos, entonces estaban ahí, y ahí quedan ellos mal, ¿no? Porque se mancha su ropa de lodo, no se manchan todo con tal de, ¿no? En este caso, de poder ayudar al pueblo, pero al final no ayudaron al pueblo, ¿no? Porque no era cierto lo que decía el Quijote. Bien, ahí tenemos esa aventura, ¿no? También está otra de las aventuras que recuerdo que es el entierro de Crisóstomo, también hay, o sea, aquí hay una infinidad de aventuras y cada aventura es en un lugar distinto, diferente, no son aventuras todos en un mismo lugar, son porque el Quijote lo que iba era de lugar a lugar. Luego de todo esto, por un lado, la sobrina y la ama, al ver que el Quijote se había escapado con el vecino, ellas deciden ir a buscar, pero para eso se le une el cura y el barbero. El cura y el barbero se unen con ellas y van a buscar al Quijote. Y siempre iban y llegaban a los pueblos donde él había estado, ¿no? Pero ya el Quijote había partido, se había ido, ¿no? Entonces, ellas se la pasaban así buscándolo, ¿no? Hasta poder encontrarlo, ¿no? Y a veces cuando ya los tenían cerca, ellos, ¡pum!, se corrían, ¿no? Se iban y se alejaban más, ¿no? Y ya las mujeres ya no podían ir más allá, ¿no? Recordando que ellas sean devotas religiosas. Entonces, esa es otra de las grandes aventuras que tiene. También en esta parte, en esta primera parte, el Quijote, como todo caballero, siente que debe tener una dama, una musa inspiradora, ¿no? Como caballero. Pero esta musa inspiradora solo está, y como se dice, marcada en una pastora de manera muy común, ¿no? Que era llamada Alonza Lorenzo, pero que cuando se le pasaba al Quijote esta pasión que sentía, pues, no por esta amada. Luego, en la realidad, esta famosa Alonso era una pastora común y corriente, una pastora de ahí, ¿no? Pero que para el Quijote él la idealizaba, ¿no? Y veía más allá de lo que veían otras personas, ¿no? Él veía su belleza, ¿no? De esta mujer y la contemplaba, ¿no? Pensaba. Él veía eso, pero en el fondo Alonso Lorenzo no era así, era gordita, pastora. Entonces, eso estaba en la imaginación que tenía el protagonista, ¿no? En una de estas escenas. Mis jóvenes, así terminamos esta primera, en esta primera parte. Y cuando ya la sobrina, el barbero, el cura le encuentran, él ya está bastante golpeado, inclusive en una vez se le habían roto el brazo, le habían roto un par de parte de su oreja en tantas aventuras. Entonces estaban todos golpeados, ¿no? Y la sobrina y la criada los encuentran, ¿no? Y van a tratar de ayudarlo, pero Quijote, como era un caballero, no quería regresar. Entonces ellos le hacen creer de que, ¿no? Que se ha escapado en algunos leones y que lo pueden atrapar para que él así esté a buen recaudo. Y es así que lo convence, ¿no? Y se lo llevan enjaulado prácticamente a su casa de regreso, ¿no? Y ahí acaba la segunda salida, ¿no? Mis jóvenes, ustedes tienen ahí algunas, tienen un fragmento de esta parte, justamente de esta primera parte, ¿no? Que tiene dos salidas. En la segunda parte, años después, tiene la tercera salida, que es la salida más última, ¿no? Y más importante, porque aquí vamos a encontrar de que después que Alonso Avellaneda publicara el Quijote, ¿no? Al personaje del Quijote en su nueva obra, entonces lo que quiere hacer Cervantes es terminar, sí, ya ahora con el personaje, ¿no? Para que no más se pueda volver a utilizar, ¿no? Entonces, quiere darle fin a su obra, ahora sí. Y por eso que decide darle un final al Quijote de la Mancha, ¿no? Es cuando él muere. Y jóvenes, hasta ahí tenemos esta primera parte y nos vamos a la tercera salida. En la tercera salida, el Quijote, después que regresó a su casa y lo recuperaron y todo, él quiere volver a salir y ahora se va a escapar, porque ahora sí ya no, este, la sobrina lo van a curar y le dicen, bueno, que no puede salirse de la casa. Pero él no le importa eso, ¿no? Él quiere salir en aventuras, ¿no? A buscar. Y ahora, sobre todo que ahora, sí le dice a Sancho que va a conocer a Dulcinea de Toboso. Ahora sí, ella va a ser, ¿no? Esa mujer, esa esposa que él necesitaba para todo camino. Entonces también van a pasar por Toboso, ¿no? Para conocer a Alonso Lorenzo. Por un lado,
el cura, la criada, la sobrina, estaban desesperados porque él se les había escapado una vez y no querían que se les vuelva a escapar por una segunda vez. Entonces ellos trataban después de cuidarlo, ¿no? Y en un descuido, el Quijote sale, ¿no? Sale con su caballo, se escapa, ¿no? Y se va a buscar aventuras. Pero ahora dice, y recuerda a Sancho, dice, no, no puedo ir solo, tengo que ir este, con mi escudero. Y se va a buscar a Sancho. Y trata de convencerlo, ¿no? Para que lo vuelva a acompañar. Como que Sancho no quería porque recibía pues los golpes, ¿no? Eh, de la esposa, que le había dicho que ya no tenía que irse con el vecino porque no había conseguido nada. Entonces, pero el Quijote otra vez lo embelece con sus palabras y le dice que no, que ahora sí va a recibir recompensa para que pueda compartir con su esposa, ¿no? Y sobre todo, no, Sancho le va a creer, pues, ¿no? Sancho le dice, sí, no, sí es cierto, voy a... Sí, y se escapa, pues, se escapa con su burrito y se va de nuevo con aventuras. Cuando ya la sobrina y la criada quieren verlo, a ver cómo se ha recuperado, él ya se había escapado. Entonces ellas ahora están decididas, pues, ¿no? A volverlo a buscar, pues, ¿no? Porque él no estaba bien. Y el Quijote se enrumba en aventuras otra vez, ¿no? Buscar. Una de las aventuras más significativas en esta segunda parte, jóvenes, es cuando el Quijote le había prometido a Sancho que él iba a gobernar una isla, la isla de la Baratería, ¿no? Le decía así, o como decir una ínsula, ¿no? Un pueblo. Entonces, cuando están pasando por los lugares, ven al pueblo, pues, ¿no? Entonces, el pueblo que está un poco silencioso, y el Quijote le decía de que era el lugar justamente donde Sancho va a gobernar. Y Sancho le decía, pero aquí no hay nada, está silencio, es un pueblo casi vacío. Y resulta que el pueblo se había ido a otro pueblo, ¿no? A festejar una fiesta, del pueblo se iban así. Y habían dejado solamente algunos vecinos. Entonces, lo que hace el Quijote le dice, mira, Sancho, ahí está tu castillo, mira, Sancho, ahí está. Y Sancho le decía, pero yo no veo nada, ¿no? Porque Sancho siempre es en la parte materialista, en la parte real. El Quijote le decía, no me contradigas, Sancho, ahí está y vas a gobernar. Y se van, pues, y se meten a una casa, ¿no? ¿No? A una casa, ¿no? Y, y ahí hacen y se comen las cosas, ellos se hacen, están en el palacio, Sancho sale al balcón y comienza a dirigirse al pueblo y están ahí felices, ¿no? Hasta que la gente llega, ¿no? Los encuentran y le dan una golpiza, ¿no? Y los echan, porque ya la gente hablaba de que habían dos locos, ¿no? Por los diferentes pueblos, haciéndose pasar por caballeros, haciéndose pasar por escuderos, ¿no? Entonces, como la gente ya se burlaba, ¿no? Luego de eso van a Toboso, pasan por Toboso, y el Quijote le dice, Sancho, mira, ahí está mi amada, ¿no? Dulcinea de Toboso, ¿no? Entonces, para que le entregue, porque en la segunda parte le había mandado una carta, pero aquí ya le iba a conocer. Y Sancho dice, pero ¿quién es, no? La famosa Dulcinea de Toboso, ¿no? Y ahí viene lo del personaje, ¿no? Del personaje llamada, Aldonza Lorenzo, ¿no? La llamada Dulcinea de Toboso. ¿Dónde Sancho va a buscar a un grupo de pastoras? Porque el Quijote le va a mandar ahí, ¿no? Y es ahí donde Sancho va a dar el mensaje al don San Lorenzo, ¿no? De lo que le va a dar su amo, ¿no? Pero al don San Lorenzo ni lo conoce, ¿no? Le dice que quién era y los tratan mal, ¿no? Porque, sobre todo a Sancho, ¿no? Porque el Quijote se quedó ahí esperando la respuesta del mensaje. Y Sancho fue el que fue a buscar a Dulcinea de Toboso, ¿no? Y era una pastora simple, ¿no? Pero no era como el Quijote la idealizaba, ¿no? Y también casi se salvan ahí a que los pastores lo golpeen a Sancho, ¿no? Por el mensaje que el Quijote mandaba. Luego aparece la figura del famoso caballero de la Blanca Luna, que era el llamado Sansón Carrasco. Sansón Carrasco había escuchado de tanto la fama del Quijote como de la fama de Sancho Panza, ¿no? Comentaba, ¿no? Y él, como él era estudiante, había venido a buscar si era qué tan cierto de estos caballeros que andaban por ahí, haciéndose pasar, ¿no? Entonces, buscan a la sobrina y a la criada y ellos les cuentan, pues, ¿no? Les dicen de lo que estaba pasando, ¿no? Y Sazón Carrasco, bueno, y se promete ayudarlos, ¿no? Porque le interesaba el... Ay, no sé qué pasa acá, ¿me escuchan? Sí, mi, se le puede escuchar. Uy, se ve la diapositiva. Ay, no sé qué pasó por acá. Ahí ya, me está preocupando. Listo. Entonces, Sazón Carrasco va, pues, ¿no? Y ya les cuentan todo.
Y como era bastante joven, entonces se le ocurrió pues al cura y al barbero de que este joven se puede disfrazar de caballero porque no había forma de hacerlo regresar al Quijote. Entonces, si él se enfrenta a otro caballero y este joven le vence, entonces todo caballero vencido va a regresar a su hogar. Y es por eso que Sansón Carrasco se viste primero del caballero de los espejos, ¿no? Confían en cómo él es joven, fuerte, pues, ¿no? Y en la época, pues, había mucha experiencia en armas, ¿no? En espada. Entonces, Sansón Carrasco va y, pues, ¿no? Y lo llegan a encontrar al Quijote, ¿no? Y se hacen un duelo, pues, ¿no? Haciéndole que si él gana, entonces tiene que ir él vence y el Quijote pierde, se va a su casa. Pero el Quijote era experto en armas, pues, ¿no? Aparte que él había participado en las guerras, ¿no? Como Alonso Quijano, y lo vence al Caballero de los Espejos, ¿no? Y el Quijote otra vez escapa, ¿no? Y se va otra vez en aventuras. El cura y el barbero se molestan con Sazón Carrasco porque le dicen, si tú eres joven, ¿por qué te has dejado vencer? Es que él le dice, eres estudiante, no eres experto en armas. Entonces ahí recién lo preparan, como le enseñan el manejo de las armas, el cura y el barbero, para volver a buscar al Quijote. Y se dieron cuenta de que sí, o sea, si él aceptaba el duelo con otros caballeros, entonces podía ser. Y así lo hacen llamar ahora el Caballero de la Blanca Luna, acá recién. Entonces, cuando ya Sansón Carrasco lo encuentra el Quijote por los caminos y lo vuelve a enfrentar. Ahora sí, al enfrentarse, Sansón Carrasco lo vence al Quijote, pues. Quijote ya estaba cansado también, herido de tantos golpes que había tenido. Entonces él dice, no, yo soy un caballero, soy un hombre de palabra, por lo tanto me has vencido, entonces yo me regreso a mi casa, ¿no? Y se regresa, pues, después de tantas aventuras, ¿no? Golpes que había recibido, ¿no? Entonces se regresa a su casa muy enfermo ya, ¿no? La sobrina, la ama, lo cuidan, ¿no? El cura y el barbero están ahí. Pero en ese que él está en su casa, ¿no? Va a regresar y va a volver recuperar la razón, la cordura, ¿no? Entonces en esa recuperación de la cordura, cuando Sancho también regresó, está al lado de él, pues, ¿no? Acompañando, ¿no? Y él hace su testamento, lo poquito que le quedaba, porque mayormente todas las cosas de su hacienda él lo había vendido para comprar libros de caballería y no le quedaba muy poco. Hace su testamento final, ¿no? Y cuando ya se va a despedir, él lo ve al vecino, porque Sancho era su vecino, ¿no? Que estaba ahí, y Sancho ahí llorando, ¿no? O sea, triste, ¿no? Y Sancho, de tantas cosas que había vivido Sancho, ¿no? De tantas realidades que tuvo que al final él, inclusive para seguir a su amo, hacer creer de que sí realmente eran gigantes, que sí realmente eran soldados, ¿no? Seguir la corriente, como se dice. Entonces, cuando ahora Sancho se ve que se va a quedar solo y el Quijote está muriendo, Sancho le dice, ¿no? Al Quijote, Señor, señor amo, le dice, amo mío, le dice Quijote, ¿cuándo te vas a recuperar para ir en aventuras, para salir, ¿no? No me dejes solo, le decía, ¿no? Y el Quijote lo mira, Alonso Quijano, regresa en sí, y lo mira y le dice, ¿y tú? ¿Qué es acá, no? Porque usualmente cuando Alonso Quijano estaba en su casa y antes de perder la cordura, ni hablaba con Sancho, pues no, era su vecino, pero no hablaban, no era su amigo. Pero ahora lo ve llorando ahí, y entonces Quijano le dice, ¿pero qué le pasa, no? ¿Por qué estás así si yo contigo? Y ahora Sancho, no, ahora Sancho está idealizando, ¿no? Le dice, no, tú eres el caballero Don Quijote de la Mancha, ¿y cuándo nos vamos en aventuras? ¿Cuándo salimos? Le dice, ¿no? Y como que ahí vemos esa parte joven de la llamada quijotización y sanchificación, porque al final de todo, Sancho, en el transcurso de todas las aventuras que tenía, siempre él decía la realidad, pero el Quijote le- lo, lo convencía de que sí era, pues, ¿no? Era lo que él veía, ¿no? Y, y el Sancho se dejaba llevar por eso, ¿no? Por momentos viene la parte de la sanchificación, ¿no? Porque ya al final acepta, ¿no? Las cosas que le dice su amo. Y en otros momentos también el Quijote, ¿no? Viene la parte de la llamada quijotización, ¿no? Porque también cuando Sancho le decía, no, señor, si esos son gigantes, por ejemplo, ¿no? Por decir, el Quijote le decía, no, Sancho, esos no son gigantes, esos son árboles. O sea, por ratos que, ¿no? Se daba cuenta y regresaba en sí, y Sancho dice, total, me ha dicho una cosa, y ahora entonces, ahí venían estas situaciones que se dan entre la quijotización y la sanchificación. Y también al final de la historia se ve, ¿no? Porque el Quijote le dice, ¿no? Como diciendo, ¿tú qué haces acá, no? Si no eres mi amigo, ¿qué haces acá
Pero el Sancho no le responde, Sancho le dice, no, amo, sí, no, tú eres el Quijote de la Mancha, y vamos en aventuras, y él sigue hablando, ¿no? Y ahí después de eso ya muere, ¿no? Finalmente muere. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado, ¿no? Así de manera rápida el argumento del Quijote de la Mancha, ¿no? Ustedes tienen ahí algunos personajes, por eso he mencionado a Son Carrasco, al Don San Lorenzo, que es la pastora, y al Quijote y a Sancho. Y otros personajes, ¿no? Que también se ha mencionado. Eh, por ahí también ustedes tienen, en una de las preguntas, antes de lanzar esta parte formal, hay una de las preguntas que tienen, es cuando también hay una parte como el Quijote estaba puesto, idealizando, estaba fuera de la razón. Hay una parte que él dice, y esto viene de acá de la lectura, es que dice acá, ¿no? Que el Quijote señala que el árabe Side Hamete Benjageli es el autor del Quijote, ¿no? Él es el escritor, dice, ¿no? Lo menciona ese árabe, ¿no? En una de sus tantas aventuras que tiene, ¿no? Entonces él menciona eso, dice eso, ¿no? También esa es una de sus aventuras con este árabe, ¿sí? ¿No? Que lo menciona en una de sus tantas aventuras. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí tenemos el argumento. Ustedes tienen esto de los molinos de viento, ¿no? Que lo tienen ahí en fragmento. Luego tenemos el tema principal, que es la obra plantea el contraste entre el idealismo y el pragmatismo, lo ideal y lo material. Ahí viene lo que llamamos los llamados contrastes, ¿no? Loco, cuerdo, vida o muerte, valiente y cobarde, ¿no? Bien, esa es justamente la parte de los contrastes que está bien marcado, ¿no? En cada personaje. Bien, ahí luego tienen un comentario acerca de las novelas de caballería, ¿no? Que resulta ser, pues, parodia, ¿no? Podemos decir una burla al concepto que se tenía de los caballeros en la época, algo que ya no era, no existía, mejor dicho, vos estabas en la edad moderna, en el siglo de oro, y eso pasó en la Edad Media, ¿no? O sea, eso de los caballeros. Bien, mientras que tenemos, por ejemplo, como se dice en esta obra, dos tipos humanos, dos tipos de personas que están bien marcados, ¿no? Y que Miguel Cervantes Saavedra nos deja esta forma de los tipos humanos, que luego más adelante, ¿no? Se va a estudiar tanto en la psicología, porque esta obra abarca ello, ¿no? Están bien marcados. En el caso, por ejemplo, de Don Quijote, él está simbolizando la parte ideal, la parte soñadora, la parte justiciera, porque todo caballero pues ayudaba a los pueblos, ¿no? Entonces buscaba la justicia y eso. Entonces él va a representar eso, ¿no? Como personaje de la obra principal, mientras que por un lado Sancho Panza va a representar a aquel escudero, aquel amigo leal que muchas veces se va a dejar involucrar por la situación de ese hombre anciano que le decía, ¿no? Es decir, el Quijote, y va a tratar de seguir, ¿no? Para que no se sienta mal la otra persona. También es materialista, porque si él bien es cierto acompañó desde un primer momento al Quijote era porque iba a conseguir algún premio, ¿no? Pero luego se va dando cuenta de que le gusta hacer eso, le gusta compartir las aventuras con el Quijote y que la gente los corretee, que la gente los siga, ¿no? Y van corriendo por aquí, por allá, entonces ya le gusta, ya. Por eso que él decide acompañar en una tercera salida también, ¿no? Porque vive de él, se ha acostumbrado a él. Ahora más bien cuando el Quijote ya va a morir, le da pena, ¿no? Porque por él no quiere que se muera y que ir en aventuras y más aventuras, ¿no? Bien, él es Sancho Panza, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, como le decía, dos tipos humanos, ¿no? Dos personales diferentes. Y el intercambio de psicologías que tiene que ver con la llamada quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote, ¿no? Cada uno con su propia personalidad, su propia valentía, su propia forma de ser. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando esta primera parte, ¿no? De la obra con el argumento, con el tema principal. Bien, acá tienen ustedes en la separata el estilo, ¿no? Que es el estilo, el barroco de gran complejidad. Va a tener rasgos muy elaborados, ¿no? Llamamos figuras literarias, las oposiciones, los contrastes, ese con respecto al estilo. Con respecto al lenguaje, ya hemos hablado de las tres variantes del castellano, ¿no? El lenguaje coloquial, el estilo cervantino, ¿no? Y el estilo ¿no? del propio narrado.
¿no? El Quijote, Sancho y el narrador forman el llamado estilo cervantino. Bien, jóvenes, hasta aquí es toda esta primera parte. Vayan avanzando, revisando sus preguntas para poder resolver, ¿no? Las primeras preguntas en relación a ello. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces y pueden ir a su descanso. Aló, aló. A ver, chicos, ¿me escuchan? Aló. Sí, mi sí se escucha. Ya. A ver. Entonces, chicos, si se escucha, vamos a revisar las preguntas que han ido avanzando. Esta primera parte, para poder terminar ya esta parte del Quijote, vayan revisando las preguntas. Solo para aclararles aquí esta parte que estaba hablando, eh, con respecto al tema central, que es el contraste entre el idealismo y pragmatismo, que está bien marcado. En el comentario ustedes tienen justo lo que estaba diciendo, la llamada quijotización de Sancho. Sancho muchas veces piensa ya como el Quijote, idealiza como el Quijote, y la santificación de Don Quijote cuando a veces se contradice el mismo de lo que se estaba diciendo y acepta lo que le dice Sancho. Don Quijote y Sancho son dos tipos humanos eternos, son dos personajes que han marcado la historia de la literatura universal por sus formas de ser. Nosotros en un momento de nuestras vidas idealizamos las cosas, soñamos mucho y por otro lado también somos realistas, materialistas, ¿no? Es parte de la psicología humana y que aquí se está viendo pues en esta obra, ¿no? El objetivo de la obra es combatir la afición a los libros de caballería, ¿no? Si bien es cierto, se quería ridiculizar, parodiar, ¿no? A estos libros, pero ¿no? Yo pienso que al contrario, ¿no? Esta forma, esta novela, implicó que las personas tuvieran más acercamiento, ¿no? En este caso, a la época de caballería, ¿no? Porque en vez de ser un atraso, al contrario, fue todo una novedad que en la época que hasta la actualidad, pues, ¿no? Fue una de las grandes novelas de caballería de la época. Bien, jóvenes, hasta ahí tenemos lo del Quijote para pasar ahora al romanticismo, pero antes de ello vamos a ir viendo las preguntas. Bien, en el caso de la primera pregunta, a ver si ya tienen algunos la respuesta. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una afirmación que se realiza con el estilo? Entonces, cuando hablamos de estilo, estamos hablando, por aquí lo teníamos, en el caso de estos, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos elaborados, ¿no? que van a ver, las figuras literarias, ¿no? De repente está el tipo de lenguaje, ese es el estilo. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Dice, ¿qué alternativa marca el estilo? A ver, jóvenes, ¿quién responde? Dice, la primera alternativa, el Quijote añora a Dulcinea, una dama que solo está en su fantasía, ¿no? Entonces, cuando habla del estilo, esto de aquí es de contenido. Entonces, por lo tanto, no va a encajar en la respuesta, tiene que ser de estilo. La figura de Don Quijote parodia a los héroes de las novelas de caballería, parodia a los héroes también. Esto también es parte del contenido, es parte del comentario, más no del estilo. A ver, jóvenes, ¿quién tiene la respuesta en la número uno? A ver, ya por ahí prácticamente estoy sacando dos preguntas. A ver, chicos, ¿están ahí? A ver, creo que ya me han abandonado. Ah, no, sí están ahí. ¿Cuál sería en la pregunta número uno? Chicos, a ver, ¿cuál sería su respuesta en la número uno? Profesora, ¿podría ser la D? Vamos a ver. Ah, ya.
Tú me dices la respuesta D, creo que me has dicho, ¿no? O escuché mal. Bueno, la A y la B definitivamente les he dicho que no es, porque te está preguntando estilo barroco, y estas son de contenido, de comentario. Ahora tú me dices la D. La C, a ver, el texto recurre a refranes, ¿sí? Recurre a refranes y sentencias, pero esto tampoco es de estilo. Entonces, la respuesta aquí es la D. La visión de Sancho y Quijote se vinculan de manera contradictoria. Entonces, las contradicciones, y yo les pongo la diapositiva para que más o menos recuerden, las contradicciones están aquí, las oposiciones, ese es el estilo. Y esto es una característica de estilo de la obra, ¿no? Entonces, la respuesta en la 1 es la D. Porque los personajes se refieren a dos clases también, ese es de contexto, por ejemplo, eso no es estilo, entonces hay que tenerlo claro en el estilo, ¿ya? La 1 es la D. Por acá me puso Esther la E, no, los personajes representan dos clases sociales, pero del siglo XVI tampoco, esta obra es del siglo XVII, así que ahí nomás ya me voy dando cuenta que no, ¿no? Tengo que tener, lo que son dos clases, no, dos tipos humanos, no dos clases sociales. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Y eso está en el comentario, más no en el estilo. La respuesta en la 1 es la D. Bien, a ver, ¿qué más? En la número 2, verdadero o falso. Ya, a ver, chicos, eso está de contenido de lo que acabo de explicar acerca de la segunda salida. Y mientras yo le puedo poniendo la diapositiva y usted va leyendo su pregunta. En la segunda salida, aquí, ¿no? Esta es la segunda salida. Entonces acá te dice verdadero o falso sobre la segunda salida del Quijote de la Mancha, ¿cuál es la secuencia correcta, ¿no? En la segunda salida. ¿Verdadero o falso? A ver qué dice. Segunda salida. El hidalgo dice, pierde la cordura luego de leer novelas de caballería. Es una parte del argumento, pero no pertenece a la segunda salida. Ese es el inicio, es primera salida, por lo tanto no corresponde, ¿no? Ahí es falso. A ver, ¿quién ya tiene la respuesta? A ver, chicos. En la 2, enunció 2. Cervantes señala que un escritor árabe es el autor de esta novela. Sí, eso es en la segunda salida. Y ahí por ahí les mencioné acerca de este árabe, ¿no? Que él dice que este árabe benguelí es el escritor, el autor de la novela. Entonces, como que ahí, ¿no? Ese es cierto, y eso pasa en la segunda salida. Tres, por ahí vas. Mm, Sancho Panza y Don Quijote se enfrentan a los molinos de viento. Los molinos de viento no pertenecen a la segunda salida, ¿ves? O pertenece así a la segunda salida. A ver, vamos a ver. Sí pertenece a la segunda salida, pero ¿quién se enfrenta específicamente a los molinos? ¿Los dos o solamente el Quijote? Y eso Solo lo el puedes Quijote. corroborar solo el Quijote, ¿ves? Eso lo corroboras justamente en el fragmento que te han puesto. Entonces acá sí, esta es una pregunta que siempre se les pone y el alumno cae, ¿no? Y ahí ya marcas la respuesta porque la respuesta no es la A. Ahí eso varía la respuesta. Porque si bien es cierto, Sancho y están ahí en los molinos, pero el que se enfrenta es el Quijote. Y ahí lo tienen en la lectura, porque al final el Quijote le dice, tanto que me dices, yo me voy. Y Sancho le dice, no, señor, no, le dice, no, son molinos. Y él se va. Yo mire solo, eres un cobarde. Y se va solito. Entonces aquí, si bien es cierto, pertenece a la segunda salida, pero no es solamente el Quijote. ¿Ya? Entonces la respuesta no es de la 2, no es la A, sino es la B. Es la B. ¿Ya? Es la B. Ese pequeñito detalle. Y Don Quijote y su fiel escudero arriban a Toboso, sí. No, perdón, ese es falso, porque a Toboso recién van a ir en la tercera salida. En la tercera salida. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí la 2 es en la número 3 te dan un fragmento, ¿sí? Un fragmento ahí un poquito extenso, tiene que leerlo, a ver si lo leen. Y hay dos cosas bastante puntuales, ¿no? Porque acá te dicen el fragmento en la novela, el narrador plantea el contraste entre, o sea, qué tipos de contraste te va a plantear. Tú tienes que ver qué tipos de contraste, por lo general, hay en Quijote, ¿no? Realidad ficción,
locura, cordura, eso es lo que se plantea más, ¿no? Y eso está en el estilo, eso está por acá, recuerden, ¿no? Cero parecer, locura, cordura, realidad, ficción, idealismo, pragmatismo. Entonces, estas oposiciones, tú las tienes que al momento que leas, la vas a tener que ubicar en este fragmento. Y ahí está, hay una parte, sí. No es que cambie, sino en el momento que uno lee se va dando cuenta, ¿no? Que está hablando primero y que cambie, ¿ya? Entonces, ahí es lo que tú tienes que acercarte en el número 3. En el número 3, ¿no? La primera parte dice, era el caso de aquel año que había en las nubes, o sea, te describe el espacio, el rocío, la tierra, ¿no? Y luego habla las manos de una misericordia y la llovizna, y dice, afectó la gente de una aldea, que allí junto estaba venía una procesión. Entonces, ahí está la procesión, ¿no? Que llega. Y aquí el valle había Don Quijote, que vio los extraños trajes disciplinarios sin pasarle por la memoria, mas muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de aventura. ¿Ves? O sea, era una procesión que pasaba por ahí, por esa aldea, pero él se olvida de eso, de la gente que estaba vestida, ¿no? En una procesión, para él enrumbarse a una aventura, ¿no? Y que él solo tocaba como a caballero andante, ¿no? El acometerla y firmándole más esta imaginación, pensar que una imagen que traían cubiertos de luto fuera alguna princesa, una principal señora que llevaba con fuerza aquellos follones, o sea, él comienza, ¿no? Imaginar, ¿no? Otra cosa, donde no lo era, y era simplemente una procesión, ¿no? Él imaginaba que estaban secuestrando a alguien y todo ello, ¿no? Esta es una también de las Santas Aventuras. Y tenemos que ver el contraste, la respuesta en la 3 es la de nano, ficción y realidad. En la 3 sería... Y ahí en la 4 también en otro fragmento, ¿no? Con respecto a la obra, podemos afirmar que se trata de un ejemplo de que experimenta. ¿Quién experimenta, no? Entonces aquí también, por ejemplo, tienen que leer el fragmento para darse cuenta específicamente a quién se está refiriendo, o sea, a quién experimenta el cambio, o Quijote o Sancho. A ver, ahí ya analizamos luego, lean, hasta ahí nos hemos quedado para luego avanzar lo de romanticismo si no nos gana la hora. ¿Ya? A ver, entonces ahora, después de la edad 4C, ya lo he leído, muy bien, ¿es cierto? Muy bien este cielo, ahí, clarito dice, pero bueno, hay otros que todavía están leyendo y hay que seguir. Después de la edad que en este caso, terminamos el siglo de oro moderna, ¿no? Siglo XVII termina el barroco. Siglo XVIII aparece el llamado neoclasicismo, y que también ya lo hemos visto, porque por aquí le hemos mencionado en esta primera diapositiva, neoclasicismo del siglo XVIII, donde impera la razón. Esto se centra en Francia y luego se asimila en España, mediante la educación, el llamado siglo de las luces, ¿no? Las familias, el gobierno determina, pues, ¿no? Qué es lo que va a pasar dentro de las familias. Y la gente se va a educar, ¿no? Recuerdan que en el siglo XVI y XVII había pobreza, la gente no se educaba. Aquí en el siglo XVIII aparecen las enciclopedias y la gente comienza a educarse, ¿no? Y conforme comienza a educarse, comienza a darse cuenta de muchas cosas. Eso no solamente pasa en España, pasa en toda Europa. Entonces, a partir ya de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX aparece el llamado movimiento romántico. En España, este movimiento llega un poquito más tardecito, porque en esos tiempos, en el neoclasicismo, Francia domina España. Aquí el detalle está que Francia domina España y los españoles van a seguir el mandato francés. Y es por eso que se llama, o se dice, ¿no? Que es una etapa en España, el llamado momento afrancesado, ¿no? Los españoles tienen que seguir los mandatos franceses. Entonces, cuando el romanticismo estaba en toda su plenitud en Europa, en toda su plenitud, ¿no? En toda Europa, y España vivía esta situación, ¿qué pasa con el pueblo español? Ya se educó, ¿no? Ya están las enciclopedias, la gente se educa, la gente se da cuenta de sus derechos, y ¿qué sucede? La llamada libertad. Y los españoles se liberan, ¿no? Del mandato francés. Y esto coincide ya con más o menos esta parte del siglo XIX, que, ¿no? En España se da con cierto retraso, ¿no?
primera mitad del siglo XIX, donde España pues expulsa, mejor dicho, a los franceses y consiguen su libertad. Y esto coincide justamente que el romántico deja de lado la razón, deja de lado esta parte para irse a un mundo distinto, a un mundo de repente de imaginación, fantasía, ilusión. Recuerden que ustedes habíamos hablado que el romanticismo había surgido ¿dónde? En Alemania, ¿no? En Alemania, Reino Unido. Y ahora llega a España, ¿no? Con esta libertad, ¿no? Con esta libertad que imperaba ya a inicios del siglo XIX. España tiene otro contexto, muy distinto al francés, al alemán y todo lo demás. Bien, ustedes tienen ahí en su separata, dicen, ¿no? El romanticismo español rechaza el neoclasicismo, obviamente lo va a rechazar, pues, ¿no? Porque ahí impera la razón, está dominando Francia, ¿no? Luego dice, caracterizado por su sentido de unidad y acatamiento a la autoridad de los preceptistas. ¿Quién eran los preceptistas? Eran los franceses, los que daban las normas, ¿no? Y entonces los españoles, cansados de esta forma, ¿no? Y con un desarrollo a nivel cultural, obviamente aquí va a ejercer la llamada libertad creadora. Esta libertad de poder separarse del yugo francés genera en el arte una nueva forma. Y esa es la llamada libertad creadora. ¿Qué más? Se rechaza, dice, asimismo se rechaza lo racional y predomina la verisimilitud frente a la fantasía, ¿no? Eso es lo que se daba, entonces se rechaza y viene la parte de la fantasía, aceptando pues obviamente, ¿no? Los cambios propios de la, ¿ya? Entonces, ahora, cuando hablamos de características del romanticismo española, hay características del romanticismo general, pero estamos hablando ahora en España. El primero es el idealismo, ¿no? O sea, prácticamente aquí tiene que ver con el espíritu soñador, el espíritu ideal, que significa el casi perfecto, ¿no? Donde todo puede pasar, ¿no? Y el romántico, o sea, cuando se enamora todo es maravilloso, todo es hermoso, hasta los campos, hasta las aves, los pájaros te miran y todos viven felices, ¿no? Ese es el ideal, el soñador, ¿no? Y el romántico español fue idealista. Gustavo Adolfo Bécquer fue idealista, ¿no? Él añoraba, amaba, ¿no? Amaba a su musa, Julia Spin, de quien se enamora, ¿no? Y le idealiza, ¿no? A pesar de que no están juntos. Él idealiza y siente que la tiene en sus brazos, ¿no? Que se enamora de sus ojos azules, ¿no? De solo verla, ¿no? De los ojos verdes en sus leyendas. Y va un momento, pues, que esa idealización va a llegar a la exageración, ¿no? Porque va, como se dice, llegar a extremos, ¿no? Normalmente cuando uno se enamora. Y lo vamos a ver en las leyendas, ¿no? A esa parte grotesca, ¿no? La libertad creadora porque permite, pues, ¿no? Mostrar en toda su plenitud los sentimientos, la pasión, en poesía, en narrativa, ¿no? Propio de la época, ¿no? Y a veces nos vamos a remontar a situaciones de la Edad Media, en el caso de las leyendas, tiempo pasado, pero que ha sido romantizado a esta época, ¿no? Donde que es la persona cuando se enamora, rompe esquemas y que es capaz de dar todo por ese amor, en el caso de la Jorca de Oro, ¿no? Darlo todo por el amor de una dama, de una mujer, sin importar que seas castigado por la iglesia, por robarle a la iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver que va a ir más allá, ¿no? De la idealización, la libertad, ¿no? Y el poeta puede plasmar todo ese sentir, ese mundo de sentimientos, ¿no? Exaltación del paisaje, eso también se da, porque se describe mucho el paisaje. Becker, al menos en España, describe el paisaje en la naturaleza. Mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía, dice, ¿no? Mientras hayan unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras respondan el labio suspirando, el labio que suspira. Mientras sus sentirse puedan un beso, dos almas confundidas. Mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía. Exalta la naturaleza, ¿no? Muestra, ¿no? Al detalle por una mirada un mundo, por una sonrisa el cielo, por un beso, yo no sé qué te era por un beso. El culto al yo, expresar tu mundo interno. Y si bien es cierto, el poeta romántico español busca siempre la parte más individualista, ¿no? Es más soñador, está solo, no está rodeado de la sociedad. El romanticismo se da en España, en estas épocas, en el campo. El campo es el punto de inspiración, no la ciudad, es el campo.
Valoración al histórico porque se va a tomar, bueno, en cuenta elementos o tradiciones españolas propiamente de la época, ¿no? Anteriores. Y de ahí vienen las leyendas de Becker, ¿no? Porque Becker, Gustavo Adolfo Becker Jóvenes, con su hermano Valentino, él viajaba de manera constante por muchos pueblos. O sea, con su hermano porque ellos habían sido separados niños por la muerte de sus padres y se reencontraban después de años. A Becker le gustaba escribir y le gustaba pintar, y a su hermano también, su hermano pintaba. Entonces, cuando iban por los pueblos, ¿no? Y se quedan ahí 1 o 2 días hasta que su hermano haga sus proyectos, Becker, ¿qué se hacía? Se iba a las bibliotecas, se entretenía y conversaba con los feligreses, con la gente del pueblo. Y ahí la gente le contaba leyendas y eso luego él las traslada a su obra. Las leyendas que se contaban, que se hablaban, cuenta en la ciudad de Toledo, que antes, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Y luego él las traslada a sus, a su narrativa. Entonces ahí está valorando lo histórico propiamente español. Y la angustia metafísica es que definitivamente el poeta romántico desconfía de la razón, ¿no? Desconfía de la razón, él no cree en la realidad, cree solamente en su pensamiento, cree en su idealización. Entonces hay mucha desconfianza, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, ¿no? No cree en la realidad, pues cree en lo que él quiere creer, que es el amor, el sentimiento, el mundo ideal, y eso no existe, pues. Por eso que cuando aparece el realismo, esto, pum, ¿no? Es opacado, porque nadie vive del amor, nadie vive, ¿no? Vida en la naturaleza, ¿no? La realidad es la pobreza, el hambre, ¿no? Las familias, en cambio aquí es distinto, ¿no? Entonces esa angustia metafísica hay una desconfianza en el conocimiento, en la razón, ¿no? El romántico no cree en eso, no quiere esperar, quiere vivir el momento, la pasión, el deseo, ¿no? Bien, eso con respecto, jóvenes, a las características del romanticismo español. Para avanzar tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, bien, considera uno de los máximos exponentes del romanticismo propiamente español, creador de las famosas rimas. Toda la obra de Bécquer fue publicada después que él murió, específicamente sus rimas y leyendas por su esposa, Casta Esteban, se llamaba su esposa. Eh, Gustavo Adolfo Bécquer en vida llegó a publicar algunas cartas, algunas poesías, pero no las rimas y leyendas, debido a que muy temprano o muy joven se murió. Él apellida Bécquer por la familia cercana que lo adoptó. Eran 4 hermanos, huérfanos los 4, pasaron a diferentes familias. Él pasó a la familia Bécquer y de ahí viene el apellido Bécquer. Realmente su nombre es Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, ese es el nombre original de él. Y Bécquer lo asume de su familia adoptiva. Entonces, desde niño, él siempre creció y se apartó muchas veces del mundo social. Siempre era muy individualista, ¿no? El solo, un solo mundo, inspiración en la pintura, en lo que escribía, ¿no? Y así fue creciendo, ¿no? Un poco callado, tímido, a la edad adulta, obviamente la familia, para que era el que se case, porque eran parte de la formación que se tenían, ¿no? A cierta edad los jóvenes, ¿no? Eran concertados en matrimonio y se casaban. Y él van a concertarle un matrimonio con Casta Esteban, que va a ser su esposa y tiene 4 hijos. Pero cuando conoce a ese Casta Esteban, ¿no? Y se van a casar y todos se casaron, él al poco tiempo viaja a Portugal, que era parte antes de España, y conoce a una dama portuguesa llamada Julia Espín. Y cuando conoce a Julia Espín cambia, ¿no? Se enamora de ella a primera vista, se enamora así. Y esto hace de que él se sienta tanta la pasión y comience a producir, a escribir. Si bien es cierto, ya escribía, ahora lo hace con mucho más profundidad, ¿no? Y no solamente poesía, sino también sus leyendas, su narrativa, ¿no? Esto va a conllevar a de que un día su esposa le encontró a él, es que él escribía las rimas, porque las rimas fueron escritas así, de manera libre. Y si bien es cierto, cuando se publican después que él muere, los amigos y la esposa le colocan los números romanos, 1, 2, así como lo vamos a ver acá, las rimas, así, rima 4, rima 21, no, les ponen así porque es lo único que pueden hacer, porque las rimas no estaban ordenadas. O sea, ellos cogen y van armando nada más, conforme van encontrando las rimas. Primero encontraron 76, luego llegaron a un promedio de 96.
¿no? Algunas inéditas, algunas que no, se encontraron, según ellos, según lo que se descubrió, que según ellos consideraban incompletas. Pero recuerden que Becker tiene rimas hasta de 4 versos, como que hay rimas bastante extensas, como la rima 4 que ustedes tienen ahí. La rima 4 por ejemplo, miren cuántos versos tiene, mientras que la rima 21 solamente tiene 5 versos, ¿no? Y la rima 24 tiene como 3 4 estrofas. O sea, y es debido justamente a que pues la familia ordenó como las encontró, ¿no? Él muere bastante joven. Muere de enfermedad y de depresión, porque también muere su hermano. Él se reencuentra con su hermano y en ese tiempo que se reencuentra con su hermano comparten mucho tiempo juntos y su hermano se enferma y muere y esto lo atrae, hace que él también al poco tiempo también muera, ¿no? Aparte que su esposa lo había abandonado porque le encontró algunos poemas dedicados no a ella, sino a esa dama portuguesa. Y de ella se molestó y lo abandonó. Y que era algo inusual en la época, ¿no? Porque la gente no abandona a los esposos o en esas épocas, ¿no? O las mujeres no dejaban a sus familias. Entonces él entra en depresión. Más la muerte de su hermano, ¿no? Obviamente va a acabar su vida. Pues poco a poco va a ir, se enferma y ya pues va a morir. La esposa regresa para poder enterrarla en la sepultura, pero y muere, ¿no? De jóvenes, él le gustaba Adolfo Bécquer. Él va a representar el romanticismo español idealizado, el romanticismo español cargado de mucha naturaleza y sobre todo teniendo una musa inspiradora. Él tiene la famosa musa inspiradora, quien él se va a inspirar para dedicarle sus producciones. Es algo que pues no se hacía ya mucho en la época, ¿no? Eso pasó de repente en la Edad Media, pero ya en el caso de él, no, pues no, sí se va a dar. Mis jóvenes, ustedes tienen ahí las rimas, ¿no? Que son, como se dice, representando aquí el género lírico. Son poemas breves, su estilo es muy sencillo. Becker no recurre de repente a tanta parte formal como decir sonetos, endecasílabos, cuartetos, no. Ya le he mostrado ahí sus rimas, varían, pueden ser 5 versos, 4 versos, 10 versos, 10 estrofas. Simplemente él las escribe en ese momento, su sentir. Por eso que hay sencillez formal, no hay una métrica, una medida exacta, porque ya estás hablando del siglo XIX. Eso sí, la mayoría por lo general son poemas breves. El tema central de todas esas rimas es el tema idealizado, el amor idealizado, el amor a esa mujer, a esa amada, ¿no? Se centra en todas esas primeras rimas. También hay otros temas, como es el deseo amoroso, el amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento del amor. Todos esos temas se van a dar y se van a dividir las rimas. Las primeras rimas de la 1 a la rima 8 aproximadamente es justamente esta rima que está acá, que es el momento en que Becker encuentra esa creatividad literaria, ese punto de inspiración. Y para el poeta, la rima 4 es la inspiración, que es la mujer. La mujer como poesía, la mujer como punto de inspiración, ¿no? Como una motivación para crear o para dar. Esas son las primeras rimas. Pero si hablamos de la rima 9 a la rima 29, es un aproximado, ahí vamos a encontrar las rimas específicamente que tienen que ver con el amor. Como es esta, por ejemplo, ¿qué es poesía? Y dice mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, poesía. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces aquí ya vamos a ver específicamente el goce del amor. Vamos a ver aquí ya esa pasión, porque aquí hay varias rimas que tienen que ver justamente con el acercamiento a esa mujer, a esa amada, ¿no? Eso más o menos es entre la rima 9 y la rima 29. Y ya de la rima 30 a la rima 41, ya como que hay un desengaño el amor, ¿no? Porque esta mujer que él ama no va a estar con él, pues, porque esta mujer se casó. Cuando esta mujer se casa, Julia Spin, es es un choque profundo en él, ¿no? Él se siente, pues, que se siente a morir, ¿no? Porque y no estuvo con ella, simplemente se enamoró. Y cuando se entera que se casó, se hunde más. Y viene la parte del desgarro del amor. Ve que ya pues se siente desgarrado, ¿no? Ya ni siquiera la puede mirar porque ahora está casada, ¿no? Entonces ahí esa parte. Y también ya en las últimas rimas de las 52 hasta las 76, en esta parte nos habla de prácticamente la fugacidad de la vida, la angustia, la preocupación. Las últimas rimas tienen que ver mucho con la familia, con el hermano,
¿no? Que es el que muy pronto lo dejó y ahí este ser siente que está cerca a la muerte, ¿no? Y ahí terminan pues sus rimas, ¿no? El desengaño, el desamor. Entonces, ese es con respecto a las rimas. ¿Qué más? Por aquí hay algo más. Y ya, esos son los otros temas, ¿no? El amor imposible, el amor platónico. Ahora, aparecen tres tipos de mujer, y eso sí es importante. Tres tipos de mujer, ¿sí? Que van a marcar justamente esta parte de, de las rimas. Tenemos primero, y como dice, la mujer ideal, ¿no? La mujer inalcanzable, intangible, ¿no? Ah, es ideal, lo tienes en tu mente, ¿no? Es la mujer perfecta, ¿no? Para que tú te enamores. Esa es la mujer ideal. Creo que definitivamente, pues, no hay, no se da, ¿no? Sino es la profesión que tú le das. La mujer en la poesía es aquella mujer que te inspira a crear, que te inspira, ¿no? Como hay un sentimiento del amor, entonces es el centro para la producción, para la inspiración, para la motivación del amor. Y por último, la mujer fatal, que es la que es incapaz de amar, la que no corresponde, ¿no? La que es indiferente, la que se casa y te da la espalda, aunque ella ni sabe por qué, ¿no? Ese sentimiento lo lleva uno, ¿no? Becker llevaba ese sentimiento. Julia Spin ni sabía que se había enamorado, pero él sufre cuando ella se casa, ¿no? Y ella se casa porque es parte de su costumbre, lo que ella había planeado. Pero por este lado, él sufre y a él considera a la mujer fatal, la que pues no corresponde en el amor, ¿no? Entonces hay tres tipos de mujer en sus rimas, ¿no? Las primeras rimas, como le dije, la mujer ideal, la mujer de la poesía, que es la punto de inspiración, ¿no? Y el amor al final. Mis jóvenes, es con respecto a las rimas, y aquí ustedes tienen, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Y habla bien claro, mientras la humanidad, mira como dice, ¿no? Siempre avanzando, no sepa a dónde camina o a dónde camina, si está escrito, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, ¿no? Entonces ahí como él se inspira, ¿no? Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía, ¿no? Entonces, ese es el momento de la inspiración. Entonces ya cuando está el sentimiento, ¿no? Del amor en sí. Y la rima 24. Cada uno de estos versos te indica justamente, ¿no? Y la relación que hay con la naturaleza, el sentimiento del amor, ¿no? Por ejemplo, acá dos olas que vienen juntas a morir sobre la playa y que al romper se coronan como un penacho de plata. El amor, dos personas están en la playa, naturaleza. Aquí están todas las características propiamente del movimiento romántico. Bien, listo, jóvenes. Esto es con respecto a las rimas y ahora nos vamos a las leyendas ya para poder terminar. Bien, en el caso de las leyendas, jóvenes, como les decía hace un rato, Becker toma el tema de las leyendas en función a lo que él investiga, a lo que él recorre los pueblos, ¿no? En aquella época con su hermano. Entonces de ahí vienen las historias, la gente habla en determinados momentos y cuenta historias. Por eso que son relatos populares con elementos legendarios, con elementos pasados, anteriores, y que Becker los lleva pues al siglo XIX, ¿no? En ese contexto del movimiento romántico, porque muchas historias tienen que ver con el amor, ¿no? Hay diferentes tipos de temas en la parte de lo sobrenatural, ¿no? Que ir más allá de la creencia real, porque hay temas sobrenaturales. Por ejemplo, en el monte de las ánimas, que ustedes tienen ahí una de las preguntas, en esa parte de cuando dice de lo sobrenatural, es porque se dice que en el monte de las ánimas, ¿no? Eh, es un lugar donde penan, algo así, ¿no? Porque ahí había, en la Edad Media, anteriores en España, en ese monte habían muerto muchos, ¿no? Muchos españoles caídos con las guerras que tenían con los árabes, por los llamados templarios, ¿no? Hay toda una historia. Y la gente en la noche no sale, más si es Semana Santa. La gente no, si es Día de los Muertos, no, y qué miedo, todo el mundo se encierra en su casa. Aquel valiente que cruza el monte de las ánimas. Y ahí viene la historia, ¿no? Que ustedes les ponen ahí. La historia de Alonso y Beatriz, que son primos, familia. Y ellos se quieren mucho porque son primos. Pero en el transcurso del día, cuando pase por el Monte de las Ánimas, ella había perdido una chalina azul. Y esa chalina azul, cuando van a intercambiar cosas, ella quiere su chalina. Y como ella era bien avesada, le dice a él que vaya a traerla, que se le ha caído en el Monte de las Ánimas. Y él tiene miedo porque ahí está la historia, pues la tradición, lo sobrenatural, ¿no? Pero ella lo desafía, le dice, no, o sea, no eres valiente, no eres un caballero, le dice, ¿no? Entonces, él va y luego al día siguiente lo encuentra muerto.
Hay toda una historia, ¿no? Y ella en la noche no podía dormir, en la noche no podía dormir, ¿no? Y encuentra en la mañana, pero ya queda zozobrada porque ve, pues, ¿no? Ve un alma y no ve una presencia de alguien, que es el primo que está muriendo. Y ella también muere de la impresión. Y encuentran al lado de su cama esa chalina azul que ya no está. Entonces ahí está lo sobrenatural, ¿no? Lo fuera de lo real, ¿no? ¿No? Ese sentimiento y la pasión, ¿no? Los jóvenes eran primos. Hay un sentimiento más allá de. Y él por complacerla a ella hace todo esto, ¿no? El castigo, por ejemplo, en la Horca de Oro, ¿no? En la Horca de Oro, es otra de las leyendas, es el castigo porque Pedro, en eso que tienes que separar también, Pedro de Llano está muy enamoradísimo de María Antúnez, es una leyenda de Toledo, ¿no? María Antúnez es muy bella, descarga una pasión hacia las personas, pero Aurellana está enamorado y sabe que ella no le va a corresponder porque ella, ¿no? Es una mujer muy bella, pero María Antúnez está ¿no? Decidida a que en su belleza y en su cuerpo de ella debe tener pues todos los lujos que se merece por ser una mujer bella. Entonces, cuando llega el aniversario de la Virgen del Sagrario al pueblo de Toledo, ella va a la iglesia y ve en la iglesia que la Virgen tenía una jorca de oro, tenía un objeto muy valioso, algo así como está acá, ¿no? Una jorca, un brazalete, ¿no? Una referencia a esto. Entonces, ella utiliza esa belleza para decirle a Pedro de Orellana que vaya, ¿no? Que vaya por esa jorca, porque ella se merecía eso por ser una mujer muy bella. Y él decía, pero no, o sea, no. Él le dice que no, que robar a la iglesia es un pecado, pues, ¿no? O sea, la iglesia, ¿cómo vas a robarle? Y sobre todo a la Virgen. Y ella decía que la Virgen era una estatua de yeso, en que era una mujer de carne y viva. Y si tú me das esa horca, yo te voy a amar para siempre. Y como él estaba enamoradísimo, ahí pierde, ¿no? La cordura, ¿no? Pierde, ¿no? Se deja llevar por la parte del sentimiento, la idealización de esa amada. Y entra a la iglesia, así como esta imagen, él entra así a la iglesia. Pero a las afueras de la iglesia, jóvenes, como toda leyenda propia de la época y en la Edad Media, que habían cementerios, pues, ¿no? Se enterraban a los muertos en la parte de atrás, a los costados, hacia adelante. O sea, era una costumbre. Y entonces cuando Pedro va, espera que sea en la noche muy tarde, casi medianoche, a traerse esta horca y pensar en que María va a estar con él. Al entrar a la iglesia, él va pisando, ¿no? Cada grado, ¿no? Las iglesias propias, así como hoy en día las iglesias, como va pisando, pisando, y él siente, tiene ese sexto sentido, como se dice, de que alguien le está tocando la parte de las piernas, pero voltea y no hay nada. Y ahí viene la parte de la zozobra, ¿no? Viene la parte de la angustia, porque él comienza a sudar. Pero también así como sudaba, él pensaba, no, si consigo esa horca, María entonces va a estar conmigo y vamos a ser felices. Y eso es un pecado, ¿no? O sea, él decía es un pecado, pero no va a pasar nada, ¿no? O sea, también pensaba en eso. Y así que decide entrar a la iglesia. Entra por todo el pasadizo. Recuerden que en las iglesias, hacia los costados, ¿no? Siempre hay estatuas, símbolos, ¿no? Relacionados a, a los diferentes santos propios de la época, ¿no? Entonces él pasa con miedo, ¿no? Siente que lo están mirando, que lo están tocando, pero va avanzando, avanzando. Y hasta que llega donde está la Virgen, pues, ¿no? Ahí está la imagen, ¿no? Más o menos así llega. La Virgen estaba ahí y lo que hace él simplemente es coger la horca y ya la tiene en su mano y se siente feliz porque él va a estar feliz con María Antonia. Pero así como que se siente feliz, también está en su pensamiento que tiene mucho miedo porque a su costado de él sentía voces, sentía, sentía ruido de que le decían que va a ser feliz, que has conseguido el amor, que mire, es la tentación, pues. Y por otro lado le dice, no, no lo hagas, no estás robando a la iglesia, no, no lo hagas. Es decir, como decir, las almas buenas con las almas malas, hay una lucha ahí. Entonces él, para no ver más y no escuchar más, decide simplemente, ¿no? Decide salir de la iglesia. Dice, no, voy de frente, cierro los ojos y nadie me va a ver y ya, y soy feliz, ¿no? Pero a la vez también entra pues en pánico, ¿no? Miedo, el miedo por lo que estás haciendo. Y aquí el miedo te mata, pues, ¿no? Cuando uno tiene miedo se olvida de todo, o sea, el miedo puedes quedarte ahí pasmado y entras en crisis, pues. Y él siendo hombre, quiere, ¿no? Salir de eso, quiere salir y porque va a conseguir el amor.
pero así como él voltea y quiere salir, se va cayendo, porque siente de que lo están jalando, tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo tocan y lo agarran y él se desespera y se cae en el atrio. No avanzó mucho. A la mañana siguiente, el primer filigrés que llega lo encuentra ahí tirado. A Pedro y lo conocían, pues, ¿no? Mira, Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Y lo ven y ven su mano y ahí tenía la horca de oro. Y entonces el feligrés grita, ¿no? Dice, ¿no? Ha robado a la iglesia, ha robado a la iglesia, ¿no? Dios lo ha castigado porque ha faltado los mandamientos, ha robado. Y el hombre estaba ahí tirado, hablaba incoherencias, botaba espuma en la boca, estaba como loco. Ahí viene el castigo, pues, el castigo, ¿no? Y entonces, la gente comenzaba a correr, ¿no? En la mañana, ¿no? Porque era la misa de la Virgen del Sagrario. Y por atrás, en la parte final, va entrando María Antunes, pero todo el mundo hablaba. Pedro, Pedro se ha vuelto loco, ha robado la iglesia, ha robado la iglesia, y le comentaba a la gente, ¿no? Y ella llega a oídos de ella, y ella se asusta, dice, ¿qué pasó? María, Pedro, Pedro, Dios lo ha castigado porque ha robado la jorca, y ella es la única que sabía que la jorca era para ella. Y ella también se asusta, se pone mal, se voltea y se va. Nunca más nadie volvió a ver a María Antunes en el podio de Toledo. Ahí termina la leyenda. Entonces, ahí vamos a ver el tema, por ejemplo, de lo sobrenatural, el castigo, la locura, y todo por la pasión del amor. ¿No? Toda la leyenda de Becker tiene ese corte, ¿no? La jorca de oro, los ojos verdes, la tentación, rayo de luna. Imagínense enamorarte de un rayo de luna. O sea, tan soñador, tan idealista, que encontrar el amor perfecto, que te enamoras de un rayo de luna. Obviamente, pues, el que se enamora del rayo de luna, en el caso de Manrique, no sabe que es un rayo de luna, ¿no? Piensa que es una mujer que está en el medio del bosque, pues se deja llevar por la silueta, ¿no? Que le da el rayo en esa parte del bosque, y lo sigue y lo persigue, ¿no? Hacia lo lejos, ¿no? Entonces, cosas que van a ir más allá de lo real, ¿no? Pero que tienen que ver con la pasión, con el deseo, con el amor. Toda leyenda, jóvenes, tiene tres partes. En primero es la introducción, porque ahí se informa, cuando inicia la leyenda, el tiempo, ¿no? Cuenta en la ciudad de Toledo, tanto, en 1500, tanto, te va ubicando. Es la parte histórica, en dónde se realiza esa leyenda, quién le contó, ¿no? Cuenta que yo una vez caminé por el pueblo de Salamanca, encontré una abadía, una especie de iglesia, y el religioso, ¿no? Me invitó a una taza de té y me contó la historia. Y ahí inicia recién la historia, ¿no? Siempre se involucra eso, al espacio, por recordando que son leyendas de tradiciones anteriores. Luego se desarrolla la leyenda en sí, ¿no? Las leyendas son cortas, se desarrollan. Y finalmente, cuando se termina la leyenda, hay una conclusión final, ¿no? Del autor, ¿no? Puede ser su opinión, una conclusión general de lo que se contó en esa leyenda, ¿no? Ahí son las tres partes de la leyenda. Bien, jóvenes, ya para terminar, aquí ya estamos, por ejemplo, ya les comenté de la Jorca de Oro. En caso de la Jorca de Oro, tiene que ver con la hermosura diabólica, ¿no? Diabólica, ¿por qué? Porque ella era la tentación, pues no es como el diablo que dice, anda, haz esto, y vas a estar conmigo, ¿no? Algo así. Entonces, como que el hombre se siente atado a eso, ¿no? Y sin embargo es algo, pues, no correcto, porque estás faltando a los mandamientos, ¿no? Hay una parte que dice que ella era hermosa, hermosa como esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se padece en nada a la que soñamos en los ángeles y que sin embargo es sobrenatural, hermosa, hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra, ¿no? Como que esta es parte de la tentación, ¿no? Recuerdan esto de Adán y Eva, ¿no? La tentación de la serpiente que se le propuso a Eva y luego lo jaló a Adán, ¿no? Algo así es la tentación, ¿no? Propia de las historias. Y jóvenes, entonces hasta ahí tenemos nosotros, aquí hay algunas imágenes que ya les mostré, para pasar ya a la parte final de las preguntas. Bien, entonces ustedes tienen por separado, nos habíamos quedado en la 4, me pusieron que la 4 era la C, creo que ya teníamos por ahí la respuesta, ¿no? A ver, ustedes tienen ahí. Bien, estábamos en la 4 y habíamos dicho que la respuesta es la C. Ahora vamos a la 5, la respuesta 5. A ver, antes de las claves, ya tiene que ver con el romanticismo. En la 5 que dice, ¿qué característica del romanticismo presenta en los versos citados en la rima 4, en la que acaba de leer, ¿no? Mientras la ciencia al descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista,
Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa o da camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Entonces, ¿qué características se está dando aquí en esta rima, ¿no? En estos versos de la rima 4. Entonces tenemos que analizar para dar una respuesta. A ver, busca aquello que se encuentra lejos de la razón, porque acá dice, mientras la ciencia al descubrir no alcance la fuente de vida, y en el mar y en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, o sea, como que se está alejando, ¿no? ¿Sí? Por ahí va, vamos a ir viendo, vamos analizando. Exalta la libertad como fuente de creación poética, y salta la libertad. Sí, es cierto, hay creación poética porque menciona a la mujer, pero no es que exalte y lo diga la libertad, no, ahí sí. Prefiere lo sobrenatural por sobre todo la tradición popular. En este caso estamos hablando de rimas y esto mayormente apunta a la narrativa. Cultiva su imagen como símbolo del misterio y lo infinito. Lo infinito tiene que ver con la angustia metafísica y aquí no hay angustia metafísica. Misterio tampoco, porque está diciendo que la mujer es el punto de inspiración, habrá poesía. Ya jóvenes, ¿cuál es en la número 5? No sé si me he puesto aquí Esther. 5 dice, es idealista porque pretende superar el espiritualismo. Sí, el idealismo se menciona, pero no tiene nada que ver con el espiritualismo. O sea, ahí nomás se descarta por lo que de esta parte no hemos hablado. No estamos hablando de la parte específicamente en esta poesía religiosa, no, sino estamos hablando de la parte ideal, la parte donde se añora tanto y se aleja, ¿no? Como se dice de la razón, pero no. En este caso, la número 5, la respuesta, jóvenes, es la A. Busca aquello que se encuentra lejos de la razón, ¿no? Se aleja de la realidad para buscar más allá de eso, ¿no? Porque acá dice, mientras la ciencia, ¿no? Me voy más y me voy lejos, ¿no? La ciencia descubre el alcance de la fuente de vida, ¿no? Mientras la ciencia haga eso, yo, pues, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, él se está inspirando y porque se ha enamorado y escribe, ¿no? Pues, bien, en la número 6, entonces en la número 5 es la A, en la número 6, ¿cuál es el tema desarrollado en la rima 32 de Gustavo Adolfo Bécquer? Tema. ¿Qué tema podemos nosotros ver aquí? En la 6. Pasaba arrolladora en su hermosura. Pasaba arrolladora en su hermosura. Y el paso lo dejé. Ni aún a mirarla me volví, y no obstante, algo a mi oído murmuró, esa sea. Entonces, en el número 6, vamos a ver, me ha puesto la B, ¿ya? Y el amor como un sueño, la aparición súbita del amor, la exaltación del amor platónico, la existencia efímera, el presentimiento de un destino trágico. En las 6, a ver, por ahí pone, en las 6 me ha puesto creo la B y otro me pone la C, cielo me pone la C. La expresión del amor platónico y espiritual. ¿En qué parte está la parte espiritual? Porque acá dice, pásame arrolladora en su hermosura, y al paso le dejé, ni aún a mirarla me volví, y no obstante algo a mi oído murmuró. Entonces ahí hay un sentimiento que algo está llegando, que es el amor, es la aparición súbita del amor, ¿no? Pasa el arrollador en su hermosura, y al paso le dejé, ni aún a mirarla me volví, y no obstante algo a mi oído murmuró. Esa es. Entonces tiene que ver con el sentimiento del amor, cuando llega el amor. En la 6 es la B, no la C, es la B. En la número 7, a ver, jóvenes, haga la 7. 7 y 8 para terminar. Ya.
A ver, la 7 que dice, cruza callada y son sus movimientos silenciosa armonía. Sonan sus pasos y al sonar recuerdan el himno atado a la cadencia rítmica. Esta es la rima 34. Creo que es la que está ahí también en la diapositiva. Con respecto a las rimas 34 de Becker, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Cuál es la afirmación correcta en la 7? A ver, jóvenes. ¿Cuál es la afirmación correcta en la 7? ¿No? ¿Quién será cuando dice cruza callada? ¿A quién se está refiriendo? Cruza callada y son sus movimientos silenciosa armonía. Suenan sus pasos y al sonar recuerda del himno alado a la cadena rítmica. Entonces, si estamos hablando de las rimas, ¿quién va a cruzar callada, sus movimientos que va a generar, pues, ¿no? Todo un silencio, ¿no? Camina, suena sus pasos, un himno, todo un sentimiento hay ahí, ¿no? ¿Quién va a ser? La mujer, la amada, la mujer apasionada, ¿no? Entonces, aquí en esta rima te dice, a ver, me ponen la C, alude al carácter misterioso de la mujer fatal. De la mujer sí, pero fatal, porque acá no habla de que cruza callada y son sus movimientos silenciosa armonía, armonía. No hay fatal ahí. Suenan sus pasos y al sonar recuerda el himno alado, la cadencia rítmica. La cadencia rítmica está en el corazón. Metáforas, ¿no? A ver, si está en el corazón, entonces si pasa alguien, pasa una mujer, ¿cómo late mi corazón? Rapidito, ¿no? Entonces no tiene que ver con la mujer fatal. La 7 no es la C. En la 7, en la respuesta dice, a ver, describe a la mujer como emblema de la poesía. No, en la 7 es la A. Tampoco puede ser la E, porque refiere a la intangibilidad de la mujer idealizada. Claro, sí hay una mujer que se expresa en ella, pero no está idealizada, porque dice que ella cruza callada y sus movimientos silenciosa armonía. O sea, ella solamente camina y ya genera todo un cambio, ¿no? Solamente es caminar. Hay una armonía en lo que ella está haciendo. Te suenan sus pasos, ¿no? Tú escuchas. Y al sonar, recuerdan el himno al lado de la cadencia rima, del corazón. Entonces, no es la mujer idealizada, no te está diciendo que está soñando, sino es que cruza, camina, es una acción, ahí está ella, ¿no? Entonces, en la 7 la respuesta es la A, no es la E ni la C, ¿ya? En la 7 es la A. Y con eso estamos terminando, jóvenes, en la número 8. Ahí lo que yo les decía del Monte de las Ánimas, ¿no? Que es una de sus tantas leyendas también de Gustavo Adolfo Bécquer. Acá te pide, marca la alternativa que contiene ejemplo que expresa el concepto de lo grotesco, característica del romanticismo presente en sus leyendas, ¿no? ¿Cuál será aquí lo grotesco? Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera. Refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios. O sea que el hombre llegó a contar, no se llegó a contar, vio y luego se murió, ¿no? Y contó que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de las noches de Soria y de los nobles, perdón, de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballeros sobre osamentos de corceles perseguidos como a una fiera a una mujer hermosa pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Entonces, la tumba de don Alonso, los esqueletos de los templarios, acá te pide un concepto grotesco.
la capilla del pueblo de Soria, el monte de las ánimas o la figura de la mujer. Entonces, en la parte final de aquí del texto se está hablando de la presencia de una mujer, ¿no? Ensangrentada, que da gritos. Entonces, en la número 8, la respuesta es la D, ya, la figura de una mujer. Y aquí tienen las claves, jóvenes. Con eso ya estamos terminando. Uy, no le he puesto las claves. Entonces las pongo. Y Miss, me quedo. disculpe, ¿por qué en la 8 sería la D? Porque es la figura de la mujer que se está representando aquí en la parte final. A ver, un ratito. Un ratito. No le he puesto acá. Pero tengo que ponerle. Después le explico. Me queda un minuto. Y ahí están las claves, jóvenes. Se me pasó acá. Para que los puedan copiar los que no tuvieron. ¿Sí? Y en la número 8 que tú me preguntabas, está en la parte final que aparece la mujer ensangrentada y todo. Esa es la presencia de la mujer, porque no, otra alternativa que se adecua a la parte grotesca, dice, ¿no? La parte grotesca siempre está reflejada en el sentir de la amada, ¿no? Sí es lo que está pasando. Aquí, en este caso de los templarios, el joven que murió ahí, que contó lo que pasó, fue porque la mujer se lo pidió. La mujer pidió que vaya al bosque, ¿no? A recuperar su chalina, y este hombre por eso fue, contó y luego murió. Entonces ella representa esa parte grotesca del amor, ¿no? O sea, porque va más allá de lo natural. Bien, por eso la respuesta es la D. Bien, chicos, ahí los dejo, disculpen, y ahí estamos terminando la clase. Muchas Nos gracias. reencontramos la próxima semana.